grabando un día antes del día clave. Yo mañana tengo que ir y volver a Colchagua a votar. Me toca movido. Y tenemos tres temas que son interesantes, que yo voy a estar pidiéndole a Juan Pablo que comente. Uno es un cierto retorno a la lógica que hubo en la elección del año 70, ¿ya? Con Alessandri y Allende. Otro es los votos ocultos, o sea, nadie entiende cómo en las encuestas París y Meo tienen tantos votos, digamos. Y el tercero es el tema de las platas políticas de la chiquilla Oliva y el comportamiento de los fiscales y de la televisión, etcétera, etcétera, una vez más con el show. Así que, si quieres, vamos al primero, ¿ya? Yo en la elección de Alessandri Allende no alcancé a votar porque se votaba a los 21 años, yo no los tenía aún, ¿ya? Y ahí entonces tuvimos que elegir entre un presidente declaradamente marxista-leninista. No es que yo lo diga, don Salvador lo dijo repetidas veces, ¿ya? Y un candidato muy de derecha. Cuando hablábamos de muy de derecha, don Jorge Alessandri era muy de derecha. No era la derecha de los Chicago Boys, era la derecha proteccionista, pro industria, en fin, ¿ya? Y ahora, edición siglo XXI, estamos con que los punteros que nunca pensaron ser punteros están ahí, y también tenemos a un joven revolucionario, agitador estudiantil, dirigente estudiantil de una izquierda que no es la tradicional, y un candidato que tampoco es de la derecha tradicional ni tampoco es de la derecha moderna, sino que un poco todo lo contrario. ¿Qué opinas tú, Juan Pablo, de este retorno a una cosa tan rara? Y un retorno como a la guerra, a los climas que vivimos cuando jóvenes, pues César, de la Guerra Fría. Esto que hemos hablado tantas veces, que es un tema que yo me imagino que la gente que es menor de 45, incluso menor de 50 años, no entiende por qué nosotros hablamos tanto de la Guerra Fría, que fue una cuestión que marcó todo. No sé, que marcaba hasta la música, marcaba absolutamente toda esta confrontación entre estos dos bloques, y nosotros estábamos en la periferia y nos golpeaba, y a toda América Latina, ¿no es cierto?, impactó tremendamente en su historia social y política el tema de la Guerra Fría. Solo como un dato para que la gente entienda la importancia. Dentro de la ignorancia de la gente que no conoce la crisis que se genera a propósito de Alessandri, que se genera con la implementación en Chile de la reforma agraria, la gente le cuesta entender que eso no fue impulsado per se por la izquierda, sino que fue por el gobierno de Kennedy, por los norteamericanos, para evitar caldos de cultivo para las guerrillas agrarias de izquierda, y son ellos los que presionan al gobierno de Frei y Alessandri en su primera vuelta para hacer la reforma agraria que marcó los conflictos chilenos para adelante. O sea, es un temón. Y yo estoy de acuerdo contigo, César, que para los que vivimos aquella época, esto tiene un tufo parecido. Tiene un tufo parecido, de nuevo, que aquí se dice polarización, pero que es como una regresión a la posición que estábamos parcialmente en esa época, en que el centro se desvanece, o los sectores más moderados de la izquierda, y los sectores más moderados de la derecha son desempoderados, y se presenta a la ciudadanía una opción que es casi de cancelación del otro. Si yo voto por Kast, no es que no quiera, no es que quiera trabajar igual quiero suprimir a los otros. Y si voto por Boric, hay algo de cancelación a lo mejor también de los sectores. Entonces creo que este punto fue idea tuya. Yo estoy completamente de acuerdo contigo que hay que reflexionar sobre el tema. Hay un tema que tiene que ver, oye, con Proboste. Fíjate que las últimas encuestas que dan salen de Proboste. Proboste en segunda vuelta le ganaría a cualquiera. Así es. Y Proboste, en vez de irse al centro, se va a la izquierda. Algo parecido que lo que sucedió con Tomic el 70. Mira qué curioso. Tal cual. Tal cual. Tú sabes que yo era chico en aquella época, pero me impresionaba el leer
el programa o lo que hablaba Tomic y lo que hablaba Allende, y yo no entendía por qué iban como candidatos separados. Si yo escuchaba que hablaban básicamente lo mismo, porque Tomic se movió muy a la izquierda. ¿Ah? Sí, por eso que fue como incomprensible después lo que pasó, que gran parte de la ADC se fuera para el otro lado, ¿no es cierto?, de esta polarización y terminar apoyando el golpe de Estado. Bueno, pero en fin, yo creo que ese es un temazo, César. Y mi tesis, mi opinión, incluso menos que tesis, es que yo creo que esto tiene que ver con la crisis de liderazgo, César. Los líderes políticos en la derecha, en el centro y en la izquierda, tienen que guiar, tienen que ser capaces de contener las demandas de cada sector político y organizarlo de una forma armónica con la realidad que estamos viviendo. Y eso no está pasando en ningún sector político. Yo hallo que en mi candidato, que es Boric, yo hallo que había una carencia de ordenamiento estratégico en la campaña tremenda. Entonces, y creo que en la derecha ha sido algo parecido. De hecho, por ejemplo, César, no sé cuál es tu opinión, pero yo no sé qué va a pasar si pasa Kast a segunda vuelta. ¿Tú crees que Sichel va a terminar llamando a votar por Kast? Yo no tengo, mira, no tengo idea. Lo que pasa es que le han preguntado, hoy día en la tercera le preguntaban, y qué sé yo, pero todos se niegan a decir nada porque todos dicen, yo voy a ser el puntero, digamos. Si gana Kast, la desintegración de la UDI y de la RN y de RN va a ser bestial. Como también el paso de Sichel a segunda vuelta va a ser una desintegración bestial de la ADC, del PS y los partidos que fueron los que comandaron Chile durante tantos años. Años buenos por lo demás. Es un lado oscuro, pero fueron años buenos. Vamos a ver o sea, yo veo que cómo se dan vuelta la cantidad de candidatos de RN o de la UDI que están con Kast. Hoy puede ser una cosa puramente electoral, pero el día de mañana, si sale Kast, él va a ser el líder de la derecha, o incluso si no sale también. No, si están pasando cosas tremendas, efectivamente. Piensa, César, qué descalabro irá a quedar en la parlamentaria, porque, o sea, si nadie se atreve a hacer pronóstico en la presidencial, en detalle, en la parte, en la campaña parlamentaria es peor. O sea, aquí pueden quedar unos descalabros, pueden quedar partidos importantes de la exconcertación o de la propia derecha, sobre todo ahora con la derecha que va dividida y quedó igual que el Frente Amplio con la concertación, ¿no es cierto?, con republicanos y la UDI y RN por otro lado. Y el resultado puede ser cambios tremendos, como placas tectónicas que se nos van a mover en la representación parlamentaria. ¿Cómo lo ves tú en la derecha, César, ahí? Yo le tengo mucho miedo, Juan Pablo, a que pase lo del año 64, que la derecha quedó como un adorno, o lo que pasó en la constitucional ahora, que es un adorno. Yo creo que la derecha, tener una derecha fuerte y representativa es muy importante y lo hemos hablado mil veces, ¿ya? Y lo mismo una izquierda moderada, fuerte y representativa es muy importante. Yo veo con miedo todo esto. Y ahí pasó a un segundo punto, que es el voto oculto. Yo creo que cuando se polarizan las cosas también hay votos ocultos. O sea, gente que de corazón es de centro izquierda, pero que no dice voy a votar por Boric porque está mucho más allá de lo que a mí me gustaría. Y gente de derecha que habría votado por Sichel, pero que va a votar por Kast, pero que tampoco se atreve a decir mucho, yo me voy a ir para allá. Y sí, después aparecen los votos increíbles, que son el de un candidato que no logró llegar a Chile para que no lo tomaran preso, que es Parisi, y otro que es Meo, que es un gran actor de telenovela, digamos, y que también tiene mucho voto. Ahora, esos votos, ¿de quién son o a quién irán en segunda vuelta? Es una cosa bien curiosa. Yo no sé qué hay pensado. Sí, yo tengo la impresión, déjame partir por la parte fácil. El fenómeno este que es como de Macondo, ¿no? Esta cosa, hay que ponerse repetitivo aquí. García Márquez es un periodista, bueno, si no es un novelista. La situación de Marco Enrique Minami y de Parisi es Macondo, o sea, tú lo escribes en una novela y en un país desarrollado no te pueden creer.
¿Cómo tiene un candidato que no ha ido durante esta... No, y que tiene problemas con la justicia y tiene órdenes pendientes con la justicia? Sí, bueno. Y además que miente descaradamente y ha anunciado 4 veces que va a venir y que no viene. Y, bueno, yo creo que esos votos castigos, César. Yo creo que me hace acordarme, ¿te acuerdas? Cuando los italianos se cabrearon con el sistema político tradicional y eligieron a la Chicholina, ¿te acuerdas de Ya, candidata? claro, a un cómico. Claro, que era y después un cómico. Yo creo que son votos de protesta, son votos de hastío. Estoy hablando a nivel más inconsciente, la gente de capas medias que están cabreadas con la izquierda o con la derecha tradicional o con el centro tradicional y que lo que encuentran es como hacer el ridículo. Por eso me acuerdo de la Chicholina, que hacer, que en el fondo digan, quiero meterle el dedo en el ojo a la clase política. ¿A quién les va a molestar que más vote? Voy a votar por Meo. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa, Juan Pablo, en esta división que hay? O sea, se desata la segunda rueda y los desencantados de Proboste, de Sichel y de estos otros dos no votan. Yo creo que hay gente que no va a ir a votar en la segunda vuelta, lo cual le pondría aún más incertidumbre y más problema a una elección de por sí compleja. Sí, aquí yo creo que hay muchas, yo estoy muy en la parte más frívola de uno política, César, yo estoy fascinado, mañana voy a ir a la casa de un amigo, en la tarde, ahí con cerveza, hay picoteo, a ver esto, porque creo que hay tanta lectura que hacer, fuera del tema parlamentario, que va a ser una sorpresa por el lado que sea. Yo creo que en la cosa más macro, ¿cuánta gente va a ir a votar? Para mí es un misterio, César. ¿Qué estratos van a ir a votar? ¿Van a ir a votar más los jóvenes? ¿Van a ir a votar más los viejos? Etcétera. Y esos son misterios, porque cuando hay esta crisis, este vacío de dirigentes, yo no voy a exagerar, César, pero encuéntrame a un Tomic, o encuéntrame a un Allende, encuéntrame a un Jorge Alessandri, o a no sé, pues a Víctor García en su época, y no hay quien le hable a la gente y que ordene y arme sus tribus para abajo, y la gente diga yo soy de Tomic, y está tranquila y se siente parte y sigue a este señor. Aquí no hay, incluso el liderazgo de mi candidato, de Gabriel Boric, es un liderazgo blando, es un liderazgo que en mi opinión no contiene mucho, y eso ha sido parte del problema de la campaña. Y yo creo que Kast es tal vez el más cercano a lo tradicional, pero que se topa con esta cosa, en mi opinión humilde, media tosca que él tiene. Esta cuestión de que realmente tú le rascáis un poco y le sale que no es muy demócrata, Kast, que al final para él el gobierno mejor de los últimos años probablemente fue Pinochet. Entonces, yo tengo la impresión que esta carencia de líderes democráticos en la derecha, en el centro y en la izquierda hace que esta elección sea impredecible hasta en la cantidad de gente que va a ir a votar, de qué estratos va a ir a votar. Yo tengo la impresión que si Boric logra motivar a la gente joven, él debiera irle muy bien, pero si ha fracasado en movilizar a la gente joven y la gente joven le da lata ir a votar mañana, puede tener desde ese punto de vista un retroceso y una derrota táctica tremenda. Entonces, yo creo que hay voto oculto, sin duda, como dices tú, César, y está lleno de gente que a lo mejor va a votar por Boric y que no lo dice, o gente que va a votar por Kast y no lo dice. Tienes voto de castigo y hay gente que está hastiada, y además yo creo que tienes esta situación tan especial en la derecha, que es novedosa, que es que por primera vez llegan a la primera vuelta los partidos tradicionales, fuertes, hegemónicos de la derecha, llegan en esta especie de derrota anticipada, autoinfligida. No hay que olvidar que este es un hecho bien sin precedentes, César, y que es grave. Bueno, pero hay que también ocurre, Juan Pablo, ocurre en la izquierda. O sea, Proboste es la representante de la ADC, el Partido Socialista y el Partido Radical. Si no, o sea, aquí tenemos para los dos lados un abandono de esa zona de pelea. Claro, y a mí me llama la atención que Proboste, testeado Proboste contra Boric o contra Sichel o contra quien sea en la segunda vuelta, según las encuestas, ganaba. Y no se lo ganaba, gana holgadamente. ¿Ya? No, sí, lo que significa que el votante de centro existe, güey.
Bueno, yo creo que siempre existe, César, porque piensa lo siguiente. A mí me han dicho muchas veces que tú no eres de izquierda, tú eres más bien de centro izquierda. Entonces yo digo, no, si yo soy de izquierda, si lo que pasa es que soy de izquierda democrático, y eso significa que me gusta trabajar con la gente que no piensa como uno. Entonces hay toda una discusión, si la gente que son como yo, que yo soy de izquierda, pero no quiero imponerle el pensamiento de izquierda a nadie, estoy dispuesto y creo que además hay que trabajar con la gente de centro. Y que tienes que fomentar el centro, y además tenés que tener, como decís tú, César, tienes que tener una derecha estructurada, ojalá fuerte. Eso es la democracia, el debilitamiento de un sector político. De la derecha, por ejemplo, si aquí sale muy dañada, efectivamente, como dices tú, César, y queda sin representación adecuada por errores tácticos, lo que va a pasar es que se va a producir una descompensación del sistema, que la estamos viendo un poco en la Convención Constitucional. Aquí la idea, la sociedad democrática no se construye pasándole la máquina a nadie, se construye entre todos, y estamos en esa etapa hoy día, estamos en la etapa de construir una nueva democracia en Chile. Entonces, yo creo que desde el punto de vista formal es apasionante la elección de mañana, César, con esta cosa maravillosa que tenemos, más que los resultados se saben en la noche, güey. Pero es de terror. Yo igual le tengo mucho miedo. Yo hallar a un tercer tema, y de repente hasta que nos va a sobrar un ratito para algunas cosas, que es el cuento de Oliva, ya, que por un lado está el cuento de las platas políticas del partido Podemos, que es un partido bien de izquierda, o sea, es uno de los partidos que le mandó felicitar al dictador de Nicaragua. Y por otro lado, el hecho que los fiscales, en un cuento que es básicamente político, ¿ya?, entran a saco a un partido, que es un partido chico y qué sé yo, a buscar yo no sé qué, ¿ya?, pero entran con la televisión, y la televisión, una vez más, tal como se prestó para el estallido, ¿no es cierto?, a presentar como show los incendios y la destrucción, ahora se da vuelta y encuentro que esto también es un tremendo show. De la gente que yo he hablado, a mí me dicen que aquí también hay una mano de Tellier dentro de la acusación esta de las platas, porque parece la discusión de quién saca en ese partido, que está la Karina Oliva, está Tellier y está la señora Campillay, que también le podría quitar voto. Entonces, aquí también puede haber una guerra sucia, pero igual a mí me gustaría que opinaras tú del cuento de platas y del tema show televisivo. Mira, lo primero, yo quedé horrorizado, César, con todo. Y te voy a ir resumiendo mi estado de ánimo más que un análisis. Primero, veo que sale esta denuncia de CIPER y mi primera reacción es, pucha, qué bueno que exista prensa que saque estas cosas en el aire. Lo que nunca me iba a imaginar es que 20 minutos después de leer esta noticia de CIPER, escucho una entrevista de esta chica Oliva, que yo la hallo, lo digo con respeto, pero hallo que tiene, voy a decirlo de forma bien sutil, pero creo que no entendía mucho del tema, porque la escucho hablar y empieza a confesar una ilegalidad tras otra. Y empieza a decir, no, pues está bien, porque resulta que este era un grupo de gente que llevaba trabajando conmigo hace 5 meses atrás, o sea, desde 5 meses antes. Entonces, pues si la ley te prohíbe hacer eso, y además está reconociendo que las facturas son truchas, entonces tú la empezaste a escuchar hablar. Y decía, chuta, esta chica, entre que es ingenua, por no decir otra cosa, media gil, y además está mal asesorada, pero por otro lado, que ingenua de decir esto en vez del político tradicional que mentía, ¿no es cierto? Se queda callado. Pero se produce ahí una continuación, un primer evento que fue una especie de masacre comunicacional de esta chica, no sé si tú lo viste, César, pero fue en 2 horas. Pero se le vino todo el mundo encima, los medios de izquierda, los medios de derecha, los conservadores, los neutrales, todos le hicieron la capotera y la reventaron. Cosa que igual es preocupante cuando uno sabe que esta cuestión de las malas prácticas de la política y de este financiamiento estrucho de la política ha copado a todos los sectores, tanto en la izquierda como en la derecha, y sabemos que aquí lo que ha hecho el sistema, y esto es lo que más me preocupa del tema, César, yo creo que esta cabra cometió todo tipo de ilegalidades por lo que le escuché decir a ella. Algunas que incluso podrían llegar a ser delitos, no graves, pero delitos. Pero me hizo acordarme inmediatamente de mi amigo Jaime Orpio. Yo digo que la historia de Jaime Orpiz es una historia que a lo mejor Oliva va a ser la equivalente a la izquierda, que es que se producen estas cosas masivas y el Estado,
la justicia y el Ministerio Público no se van en contra de todo, escogen a un chivo expiatorio. Y a ese lo agarran, ¿no? Y lo cachetean, lo humillan, le zapatean encima, ¿no? Es como la escena donde está el piloto cuando la niña se pone histérica y se arma la cola de gente para pegarle a la niña ahí arriba del avión. Esto es igual. Entonces, a mí me hizo acordarme Jaime Orpes y la pena, y yo Jaime lo conozco, fuimos compañeros de universidad, y es un buen gallo, es un gallo Tipo, preocupado de la gente pobre, los niños con droga. No, por eso, es un gallo honrado y un muy buen tipo. Entonces, cuando yo no digo que él no haya cometido cosas que tenía que ser sancionado, pero de ahí a transformarlo a él y dejar pasar a Frei, dejar pasar a Rodrigo Peñailillo, dejar pasar a Sebastián Piñera, que tenían el mismo problema de él. A eso dejarlo pasar y agarrar a este otro y cortarle la cabeza en público como para que la gente no reclame, lo hallé muy inmoral. Y quedaba ¿Qué pasa con la bien patológico. ¿Pero qué pasa con la fiscalía? Hay Pero, un rol de la PDI increíble, pero otro de la fiscalía. O sea, si tú te acuerdas también, Giuliani agarró a Michael Milken y lo hizo tira. ¿Ya? Pero no era el único, o sea, a ver, no era el único que tenía cuento, habían muchos otros, de hecho habían algunos que confesaron, se pusieron la grabadora y lograron salvar buena parte de su fortuna. O sea, el rol de los fiscales en términos de su autoego, autopropaganda, hasta dónde llega. Y por otro lado, tú ves que hay otras partes que no hacen nada. A un amigo mío le han hecho 2 portonazos seguidos. A la señora la sacaron con el vidrio roto del pelo de adentro del auto. Y los fiscales cerraron el caso. Los 2 casos. Entonces, yo creo que estamos ahí con una crisis mayor, César. Estamos con una crisis mayor. Yo me he dado cuenta que en la convención constituyente donde se está discutiendo el tema del sistema de justicia no hay nadie que defienda el sistema de justicia actual, porque yo creo que es indefendible. Porque funciona mal para todo, funciona mal para los ricos, funciona mal para los pobres, funciona mal para las capas medias, funciona mal en temas de seguridad, en control de corrupción, en temas de narcotráfico, funciona mal en todos lados, es parejito. Esto que acaba de pasar, César, mira lo que pasó. Lo que detectan es un caso de eventual financiamiento irregular de la política, igual como pasó con, acuérdate el caso de la Clara Benzán, la contadora de Eduardo Frei, que ella confiesa el tema. Y esto es lo mismo como si en ese momento, cuando la Clara Benzán cuenta eso hace algunos años atrás, el Ministerio Público hubiera llamado al GOPE César, que lleguen con tenidas tácticas de combate, con armamento de guerra, con cámaras de televisión y patearan la entrada de la democracia cristiana, echan abajo la puerta del edificio de la democracia cristiana y entran y allanan y los tratan como si fueran narcos. Y a continuación, además, dicen que esto... Y uno dice, perdón, ¿qué pasó cuando hubo platas políticas en el PS? ¿Qué pasó cuando hubo platas políticas en RN? ¿Por qué cuando salió el escándalo? Que era cierto los hechos. ¿No es cierto? Los hechos son clarísimos en el caso del financiamiento de la campaña de Piñera 1, que fueron irregulares, igual que los de la Niña Oliva. Bueno, ¿y por qué no allanaron RN? Dime una cosa, pero ¿cuál es la cadena de decisión? Porque el fiscal le tiene que pedir permiso al juez, el juez le tiene que dar permiso y ordenarle a los carabineros que vayan. Y dentro de los carabineros, yo me imagino que puede haber una orden de decir, oye, vayan de civil, tranquilos, si es un partido político y qué sé yo, o vaya con todo. Y además, ¿quién llama a la televisión? Porque si esto no se hubiera televisado, hubiera pasado relativamente piola. ¿Cómo es, Juan Pablo, tú que conoces el sistema, la cadena de decisiones que arma este cuento? Yo creo que el responsable es el Ministerio Público, yo creo que son ellos los que toman la decisión de allanar. ¿Allanar para qué? Si la cabra está confesa, está confesa ¿por qué vaya en este momento? ¿Por qué no allanaron RN o el PS o la democracia cristiana? Es la sensación de que el Ministerio Público se va siempre contra los débiles. ¿Vieron que Jaime Orpes estaba solo? Y a ese se le fueron encima y lo reventaron. Pero el juez autoriza el uso de la fuerza pública. Sí, lo autoriza el juez, pero el que toma la decisión de la estrategia es el Ministerio Público. Voy a pedir el allanamiento. Y ahí le va a pedir autorización al juez. De nuevo, las policías aquí son dirigidas por el Ministerio Público y por lo tanto no tienen la capacidad de escoger ellos la táctica. Aquí el Ministerio Público le dice, ¿sabes que pedí una orden de allanamiento? Vamos a ir con televisión, vamos a echar abajo y vamos a entrar con subametralladoras a la sede del Partido Común, que es un partido chico. Entonces, yo me pregunto, ¿y por qué no hicieron eso con la RN?
Entonces, yo creo que aquí hay, o con la UDI en el caso de Jaime Orpi, yo creo que aquí hay una cuestión, en mi opinión, muy evidente del sistema penal chileno, que es que se va contra los chicos. Esta chicoca de Oliva la cagó en lenguaje técnico, ¿no es cierto? Está confesa del cometido de irregularidad, pero es lo mismo que han hecho no sé cuántos partidos, está bien jodido como candidata, yo creo que no va a salir, capaz que hasta la expulsen de su propio partido, pero todo el resto fue un show del Ministerio Público, la policía y la prensa que se presta para esto. ¿Y cuál es el rol de la prensa? ¿Cuál es el rol de la prensa? Yo creo que la prensa no es un títere, la prensa tiene que tener cuidado. Aquí no puede, así como yo te digo que lo que hizo CIPER de publicar estas cifras y dar a conocer el hecho está muy bien, y habla bien de CIPER y habla bien de la prensa chilena investigativa, de auditar estas cosas en los políticos, está perfecto. Pero de ahí a prestarse y reventar a esta cabra de una forma, sin que nadie hiciera la reflexión en un canal de televisión de decir, oye, pero no nos estarán usando para algo que no está bien, que es hacer como si funcionara el sistema. Y curiosamente, cada vez que funciona el sistema es contra gente débil. Nunca se van contra gente poderosa. Pero además, como te digo, el show de llegar con el golpe César a un partido político, ¿qué es eso? ¿Por qué no lo hacen con los narcos? ¿Cachai? Entonces es una cuestión que ha habido mucha rabia, porque me hizo acordar, yo creo que esta cabra Karen Oliva la van a transformar en una especie de Orpis de la izquierda. Está bien, cometieron errores, a lo mejor está confesa, Orpis también está confeso, y los van a reventar como para tratar de demostrar de que hacen bien la pega, cuando no es cierto que hagan bien la pega. Yo te podría contar anécdotas, pero permanentes, César. El otro día me pasó, en un caso que llevo gratuito por la Fundación para la Confianza, en un caso de abuso sexual, en que presentamos una denuncia por abuso sexual, decide el Ministerio Público formalizar, y se demoraron meses, y cuando formalicen yo les digo, ¿y por qué no formalizaron por los otros delitos? Le digo, ¿cómo? Pero si hay 4 otras mujeres, que hace meses atrás esas 4 otras mujeres ya denunciaron el hecho, y no sabía, estaba hablando de delitos de violación de menores de edad en ese momento, y el Ministerio Público no dando pie con bola. Entonces yo creo, y a propósito del tema de los narcos y el control de la delincuencia y los portonazos y todo el cuento, yo creo que estos gestos, esto fue un acto de propaganda, César. Esto fue un acto de propaganda del Ministerio Público y del sistema de justicia chileno espurio. Porque es así como han usado a Jaime Orpi, ¿no es cierto?, para reventarlo y hacer como si ellos controlaran la corrupción y no se atrevieron a tocar a Piñera, no se atrevieron a tocar a Frey, no se atrevieron a tocar a Rodrigo Peña y Lillo, resulta que ahora van a hacer lo mismo. Y van a pegarle solo a ella, y a todo el resto de los políticos que hacen lo mismo no lo van a tocar. Y eso pero tenemos historias también, oye, ¿te acuerdas de Jovino Novoa y la Gemita Bueno? Terrible. O sea, a ver, ahí tenemos cuentos, y ahí el periodismo se hace el loco, bueno. Ahí el periodismo, no hay disculpa, ni hay como que digan, oye, si aquí cometimos un error. Fíjate que Jovino con toda razón se fue contra el Canal 13, ¿te acuerdas? Y hubo un acuerdo ahí porque los demandó, no supimos por cuánto, pero que se llegó a un acuerdo al final. Y tuvieron que reconocer el error. Bueno, vamos a la parte más liviana de nuestro programa, así que cuéntanos de tu película y tu libro. Mira, película a propósito de lo mismo, de las crisis del sistema penal, la serial Narcos, la nueva temporada de Narcos México, Netflix, cruda, terrible, verdadera, todo lo que aparece es real y muestra cómo el Estado mexicano, gran parte de los estados centroamericanos, en parte Brasil, Perú, partes de Bolivia, el Estado no existe y cómo al final van a estar estos narcos, esto no es ciencia ficción, pasan a tener el control social. Y por lo tanto, ahí invita a la reflexión, César, sobre las políticas que lo hemos hablado tantas veces, de las políticas de control de drogas, que no solo no solucionan el problema, sino que parecen ser el problema. Y en el libro, un libro muy bonito, que a mí me interpreta mucho, un señor que se llama Ian Kershaw, gran historiador, gran biógrafo de Hitler, debe ser de los mejores historiadores que hay hoy día en Europa, en inglés él, de Oxford, si no me falla la memoria, del siglo XX, de la Segunda y la Primera Guerra Mundial. Y en este libro, que se llama Ida al infierno y vuelta del infierno, cuenta la historia, es el único que yo he visto que cuenta la historia de Europa desde el punto de vista, desde el que se desata, y el contexto previo, en 1914, la Primera Guerra Mundial, hasta 1949 comienza la Guerra Fría, justamente. Pero sostiene que aquí es el colapso de Europa.
Y sostiene que cuando analiza estas dos guerras seguidas, que suman en total más de 80 millones de muertos, una cosa que yo creo que no lo ve, pero la destrucción de sus instituciones, además, y yo sé que a ti te encanta Alemania, César, y le tienes cariño, pero puta, muestra el eje de cómo el militarismo prusiano alemán está detrás de las dos guerras, ¿no es cierto? Y es duro, pero muy bueno el análisis que en el fondo sostiene que es el término a toda orquesta del ciclo de dominación que se había iniciado varios siglos antes de Europa sobre el resto del mundo. Y película, ya lo viste, ya. Yo tengo, mira, un libro que lo estoy empezando, que lo bajé de Netflix, que se llama Vencer o Morir, que es la historia militar de la conquista de México, ¿ya? Que me inspiró después de leer la historia de la conquista de Chile de Gonzalo Vial, que la comentamos la vez anterior, ¿ya? Y en película la vi ayer, la verdad que está en la vi completa al final, que se llama Historia de un crimen, ¿ya? Que es cómo juzgan a un asesino de las SS que comete asesinatos en Italia al final de la guerra, y cómo se había salvado a través de leyes que se habían dictado ad hoc en Alemania durante la época de Adenauer, en el fondo para no hacer un juicio a la ciudad también, o sea, pero muchos gallos que eran realmente malos se refugian en estas cuestiones, o sea, hacen como un revival que a ti en particular te va a interesar porque es un caso jurídico muy interesante. ¿Cómo te llamas, César? Historia de un crimen. Es una película alemana, de hecho. Vamos a verla. Una película alemana. Así que, oye, bueno, estamos ya en la hora. Y todos a votar, ¿no? Vamos a tener que despedir y... para los que les gustan los caballitos. Para la despedida, pero... mañana, César, ojalá nada, yo le deseo mucha suerte a mi hermano Ramón, que va de candidato a senador de la 6ª región. Y a ti, anteayer en la comida de curso, Alberto Dino te mandó miles de saludos, Cucho Murillo. Tremendo admirador tuyo. ¿Cómo está él? ¿Bien? Bien. Qué bueno. Ya pues, César, oye, arriba los ánimos, todos a gozar en la fiesta de la democracia mañana y todos a votar, ¿no? Eso es. Todo eso es. Ya, pues. La peor derrota es que no votaran. Ya, chao. Adiós.